La nueva normalidad post-pandemia nos trae muchos cambios. Pasar de la web 2.0 y la web 3.0 a la web 4.0 será uno de los cambios más importantes. Y donde más va a impactar es en la democracia. Si nosotros la tomamos en nuestras manos y la hacemos una experiencia realmente participativa. Hola, bienvenidos, soy el profesor Samuel Escarpato, gracias por acompañarme en esta entrega. Hace más de un siglo, Max Weber nos hablaba de la democracia plebiscitaria y muchos otros lo habían hecho antes de él. En la actualidad, muchos políticos se han conformado y han hecho que nos conformemos nosotros con la democracia plebiscitaria. Resulta que en la web 3.0, a punto ya de inaugurar la web 4.0 en esta nueva década que se nos abre en el año 2020, muchas de estas herramientas de participación democrática quedarán atrás para dar paso a la evaluación directa del manejo que hacen de nuestros recursos los funcionarios que están allí gracias a nosotros. Pero hablemos un poco primero cómo es eso de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 en la que ya nos encontramos. Siempre han existido, desde que el mundo es mundo, y no lo vayan a tomar a burla, pero esto siempre ha existido. Una cosa es el paso de la web 1.0 y 2.0 a la 3.0 y 4.0 desde el punto de vista tecnológico, y otro punto de vista es el de la participación política, que es al que yo me quiero referir en este momento. Vamos a separar estas nuevas eras de la web 1.0 a la 4.0 en las décadas de 1990, en la primera década del siglo XXI, el 2000, en la segunda década de este siglo, del 2010 al 2020, y en la década que recién inicia en este año 2020. De esta manera, cuando iniciamos la era del Internet, a inicios de 1990, por lo menos de manera pública, que ya era supermasivo a partir del año 93 más o menos, estábamos muy acostumbrados a la información unidireccional. Era como leer los periódicos o un portal de noticias de gobierno o un portal institucional, sin poder interactuar mucho con él. Después empezó la interacción con la web 2.0 y, por supuesto, más allá de la interacción, la capacidad que tuvimos los ciudadanos de moverle el piso a muchos funcionarios y presidentes del mundo gracias al uso o la inauguración de la web 3.0, antes que llegara la segunda década del siglo XXI. Verbigracia, la revolución de los pingüinos en Chile en el año 2006, ¿la recuerdan? La toma de la Puerta del Sol en Madrid en el año 2011, el movimiento de indignados, ya estaba dando inicio a la segunda década del siglo XXI. Les decía que esto siempre ha existido en cuanto a participación política, porque los grafitis en algunas ciudades de la Roma imperial demostraban eso. La gente opinaba, especialmente su descontento hacia el funcionariado. Y eso es una manera de participación política más allá de los canales regulares para rendir o requerir información. Ahora en la web 4.0 vamos a ser partícipes de la gestión pública, pero a su vez, de manera tecnológica, los modelos intuitivos, así como la mayoría de las redes sociales, saben de tus gustos y preferencias sin que tú ni siquiera hayas tocado un botón. Bueno, exactamente la ciudadanía va a ser partícipe directa de la gestión pública. Pero ustedes dirán, bueno, sí, obvio, eso lo estamos viendo y vamos hacia allá, pero ¿cómo lo instrumentamos? ¿Qué instrumento tenemos que hacer para viabilizar este nivel, esta profundidad de participación política? Para empezar, tenemos que dejar atrás muchísimas ideologías que ya no tienen razón de ser en esta era hiperconectada. Muchísimos de nuestros representantes también dejarán de tener razón de estar allá si no nos acompaña en esta participación decidida. Y la manera de hacerlo, a mi modo de ver, y lo hemos conversado una cantidad de colegas en los últimos 10 o 15 años, es que el ciudadano pase a auditar de manera amigable a través de alguna app, de alguna plataforma o multiplataforma, pase a auditar la gestión pública más local a través de determinadas pistas o indicadores de seguimiento que les pueda dar
el ciclo de la política pública, el ciclo presupuestario y el ciclo administrativo a lo interno del organismo al que vamos a revisar en su desempeño, en su actuación general. ¿Por qué inicio hablando del ciclo de políticas públicas? Porque por lo general es el que nos conecta con el Sistema Nacional de Planificación y es el que se alinea, se supone, con la planificación de Estado. Las regiones, las localidades deben estar más o menos alineadas en función de la congruencia del desarrollo local y nacional. Luego el ciclo presupuestario, que es más o menos atinente a las regiones y obviamente a los ministerios, y tiene que ver con todo un proceso de formulación, de discusión, de aprobación, ejecución y seguimiento, del que muchas veces nos dejan por fuera para nosotros ser garantes o acompañantes en todo caso de dicho proceso. Luego está el proceso administrativo, que es cómo gestiona al interno esa institución, su personal, sus recursos, sus bienes en general. Estamos hablando de la planificación, de la organización, de la dirección y el control. Pues hay una cantidad de tips que tienen en común estos tres ciclos, el ciclo de la política pública, el ciclo presupuestario y el ciclo administrativo, que brindan luces al ciudadano de dónde asirse, de dónde agarrar para hacerle seguimiento al hilo interno y entorno de la gestión pública más local. Ustedes dirán, no, eso ya existe. No, no existe, porque desde hace más de 10 años existen dos grandes grupos de plataformas, vamos así decirlo, para revisar la gestión pública. Un gran grupo tiene que ver con módulos de gestión interna, el SAP, el Sign, Microsoft Dynamics 360, existen tantos que te ayudan a mejorar la gestión interna, e inclusive hay módulos muy interesantes que tienen que ver con la responsabilidad social de la institución para con su entorno. Luego existe otro grupo de software, de aplicaciones, que llamamos, por lo menos acá en Francia, en España los llamaban reportes de incidencia. Se usan también en Latinoamérica, muchos alcaldes los tienen activados. Pero no es más que eso, un reporte de incidencia, escribirle a un alcalde sobre algo que te sucedió en la comunidad, sobre un hidrante que un carro lo tropezó y lo rompió, un bono que te ofrecieron y no te llegó, sobre una queja, una sugerencia. No es más que eso, reporte de incidencia. Pero en ninguno de ambos casos le permiten al ciudadano ser partícipe del ciclo presupuestario a lo interno de esa caja negra que es la administración pública. Ustedes dirán, no, esto es falso, porque el presupuesto participativo es viejo. Desde hace 30 años y más ya se hablaba. Desde hace 20 años funcionaba en Brasil. Funcionó en algunos países de América Latina y del mundo el presupuesto participativo. Sí, para recoger algunas demandas, algunos requerimientos, algunas opiniones en el barrio sobre qué obra deberíamos acometer o mejorar. Y luego, en el extremo contrario, ha existido la auditoría ciudadana, la Contraloría Social, dicen en otros países, ciudadanos que van a revisar si se ejecutaron o no se ejecutaron las obras y que también se ejecutaron, ¿cierto? No lo vamos a negar, pero al interno de esta caja negra, ¿dónde está el ciudadano revisando lo que hacen o dejan de hacer en cuanto al rendimiento de la inversión, en cuanto al manejo de los recursos, en cuanto a quién se contrata y para qué? En eso no somos partícipes. Habrá algunas excepciones, pero muy pocas. Varios investigadores en el mundo entero estamos escribiendo y hablando de esto desde hace muchos años. Tú puedes revisar libros de Vicker, puedes revisar libros de Alvin Toffler, que ya lo advertía con muchísima claridad en su segundo gran bestseller, La Tercera Ola, de 1980. Por supuesto, El Cambio del Poder, de 1990. Manuel Castel también tiene unos cuantos años diciéndolo. Hay muchos autores hablando de esto, de pasar del gobierno electrónico a la democracia electrónica. Te invito a que seas partícipe si te interesa este tipo de investigaciones y desarrollo. Apóyame a través de mi cuenta en Patreon, patreon.com/samscarpato, para seguir produciendo información de este tipo y de otros temas de interés. Muchísimas gracias.